Bienvenidos hoy a un estudio de la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell y Dave Smith, y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando la frase en el versículo 17 en el capítulo 14 de Juan, donde Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y Él es el autor, como dijimos en la programación de ayer o en la previa programación, Él es el autor de la palabra de Dios. Mientras fue escrito por el profeta en el Antiguo Testamento y tal vez algunos sacerdotes y también los apóstoles del Nuevo, es el Espíritu Santo quien realmente es el autor de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, es realmente el material más importante en la faz de toda la tierra. Estábamos discutiendo los engaños y cómo las personas siguen a predicadores que no deberían de seguir. De todos modos, esta reunión en particular que los hermanos habían mencionado en la programación el día de ayer, o previamente, perdón, donde estaban encontrando plumas de ángeles en las bancas y piedras preciosas que estaban aquí y allá. Y la gente estaba llegando, me dijeron, yo no estaba allí, pero me dijeron que de todo el mundo estaban llegando, venían en aviones privados para esa reunión. Cuando, en primer lugar, los ángeles no tienen plumas. No tienen plumas los ángeles, no tienen plumas, es absurdo eso. De todos modos, me dijeron que una cantidad de predicadores que son muy prominentes en el mundo carismático volaron hacia esa ciudad. Y ese predicador que estaba dirigiendo esa reunión, tal vez han escuchado eso ustedes, bueno, lo ordenaron a él como apóstol. Pusieron el sello de aprobación sobre él ante toda la congregación de que él era ahora un apóstol, y el próximo día se enteraron que tenía un problema de alcoholismo. El caso fue que se terminó la reunión. ¿Escucharon de eso ustedes? Ya fue tiempo atrás, pero sí, yo había escuchado de ello. En primer lugar, los predicadores o nadie puede hacer un apóstol de una persona. Y por cierto, Correcto, estos ministros que hicieron todo eso, ellos no eran ministros de 20 años de edad, eran ministros que ya eran ancianos, eran personas ya de mayor edad que debieron haber sabido. Claramente debieron haber sabido. Así que yo recuerdo cuando todo esto sucedió, recuerdo que, bueno, esto me dolió mucho, pero bueno, esto me llamó la atención, que estos eran hombres que no eran personas jovencitas, no eran de esa manera hablando novatos, en sentido figurado, ministros novatos, sino que eran hombres que habían ya estado por décadas y debieron haber sabido, debieron haber conocido la palabra de Dios y tener discernimiento mayor que estos otros. Así que no lo quiero decir de una manera denigrante en cuanto a su inteligencia, pero ellos debieron haber tenido mejor discernimiento. Ellos habían estado ya en el ministerio mucho tiempo. Así que eso fue lo que me contristó a mí tantísimo de ese evento. Estás en lo correcto. Realmente yo no escuché al respecto hasta unos días atrás. En nuestra programación hermana, alguien lo mencionó. Y en primer lugar, de hecho, los predicadores no pueden llamar o ordenar a los apóstoles. Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo, no la de los predicadores o ningún individuo. Así es. Y sabes, si la persona quiere evaluar a un ministerio o a un ministro, entonces tenemos que evaluar lo que predican. Y tiene que ir mano a mano con la palabra. Miren, todo el propósito de la iglesia es, si lo pudiera resumir todo, es ganar a los perdidos y edificar a la iglesia. Y eso se hace a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, de la verdad. El día de hoy vivimos en lo que es, bueno, supongo que es una sociedad narcisista que tiene la idea de todo se trata de mí. Así que la gente, los predicadores,
han cambiado sus mensajes para atraer a lo que Dios hace para la persona. Todo se trata de lo que Dios va a hacer por mí. Bueno, yo voy a ver a esas plumas de ángeles, voy a ver diamantes en la banca, voy a enriquecerme, voy a convertirme en un campeón, voy a ser ese hombre fuerte en el trabajo, voy a hacer esto. Y bueno, mucho de todo eso está sucediendo y la gente anda de ministerio a ministerio para tratar de encontrar algo que pueda empujarlos a ellos. Y los ministros mismos, Pablo dijo que en sus tiempos, dijo que solamente había uno, Timoteo, que tenía el mismo palpitar que él tenía por el pueblo. Todos los demás buscaban por su propia situación y por su propio beneficio. Recientemente, un grupo de predicadores carismáticos fue a Roma y tuvieron una audiencia con el Papa. Me contaron. Y ellos, no digo que todos, porque realmente sé lo que uno de ellos hizo, no sé si todos, pero él estaba presentando al Papa como un gran hombre de Dios y que este era el gran camino a la vida, etcétera, etcétera. Y aún hay cientos de miles de personas que escuchan la voz de este hombre, que escuchan lo que él dice, que guían sus vidas por lo que él dice. Y él está en la doctrina de palabra de fe, realmente la cabeza actualmente de ese movimiento. No es algo placentero cuando un predicador tiene que estar detrás del púlpito y decir eso está mal, sabiendo que eso va a impactar a una persona negativamente, en el sentido de que los va a molestar, porque eso es lo que están haciendo. Pero la Biblia está llena de profetas y apóstoles quienes tuvieron que tomar una posición. Así es. Y tuvieron que llamar error a lo que era error, y muchas veces ellos no lo dejaron atrás, dijeron esta persona es culpable. Por ejemplo, Pablo, cuando Pedro dejó de comer con los gentiles, porque habían poderosos hombres que iban a llegar de Jerusalén, y por ese temor, él dejó de comer con ellos. Y usted dice, bueno, pero eso no es tan importante. Claro que lo es muy importante, porque él en esencia estaba diciendo que los gentiles no eran merecedores de lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Entonces Pablo tuvo que enfrentarlo cara a cara y decirle a él y a la iglesia de Antioquía, usted está mal, Pablo. Bernabé cayó en lo mismo también. Bernabé, estás mal. Amén. Y Pedro era mayor que Pablo. Y eso no era fácil, el Pablo hacer algo así en lo absoluto. Pero gracias a Dios que lo hizo, y toda evidencia es que Pedro lo escuchó y lo aceptó completamente como un hombre de Dios que era. Así que realmente uno de los problemas que tenemos hoy día es que nada está mal ya. Todo está bien. No se atreve nadie a decir nada sobre alguien. Ahora sabemos que se debe de hacer con el espíritu correcto. Se puede hacer con un espíritu equivocado, pero no, debe de ser hecho de una manera correcta, pero hay que hacerlo. Correcto. Bueno, mire, la actitud de muchísimos es que, bueno, tenemos que enfocarnos en lo bueno de ellos, no en las cosas malas. Y, bueno, en todo eso existe un aspecto de la verdad. Claro. Es cierto que tenemos que enfocarnos, bueno, que no debemos enfocarnos en lo negativo de todo el mundo, pero en los casos de la dirección de una persona, o cuando algo está claramente mal, mejor lo digo de esa manera, cuando algo está claramente mal, o tal vez aún si está sutilmente mal y está afectando a un gran tema como nuestra salvación, o bueno, nuestra santificación, o tal vez a la crucifixión, la resurrección o a la persona de Cristo, entonces se tiene que lidiar con ello. Y el evento al cual usted se refirió, esos ministros que fueron a Roma para reunirse con el Papa, si es que es el mismo evento, esos ministros declararon que la reforma se había terminado y que la reforma jamás debió haber sucedido. Así es, eso es lo mismo. Y bueno, eso
Mire, cuando eso sucedió, yo que he estudiado la reforma muchísimo a lo largo de los años, pero mire, cuando ellos hicieron eso, yo quedé sorprendido, yo aún estoy sorprendido por todo eso. Yo no sé qué fue lo que estos hombres estaban pensando, esos hombres que fueron, ellos, la mayoría que eran ministros, bueno, palabras de fe y carismáticos, ministros. Una vez más, ministros ancianos no eran muchachos de 20 años de edad, 18 años de edad, debieron haber sabido. Ellos estaban diciendo que la reforma había terminado y que la reforma jamás debió haber sucedido. Y, bueno, eso está claramente mal. Ellos aún dicen que el derramamiento del Espíritu Santo sucedió en la Iglesia Católica. Que originó ahí. Que originó allí, sí. Sí, eso es tan claramente erróneo que algo se tiene que decir al respecto. Y la razón del por qué es porque afecta a esos ministros, tienen una influencia sobre la generación más joven. Así es. Y bueno, uno en particular, o varios de ellos, tienen institutos bíblicos o tienen institutos a los que influencian. Así que su influencia es a una generación de personas más jóvenes y esa generación cree que la reforma jamás debió haber sucedido o tienen un punto de vista negativo de la reforma y todo su punto de vista de la historia está contaminado ya. Usted estuvo en esa programación aquel día cuando Francis puso al aire ese video en la programación. Creo que sí. Y yo quiero saber qué usted pensó, quiero saber algunos detalles al respecto. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, usted estuvo en la programación aquel día con Francis y sé que yo casualmente encendí la televisión y vi realmente como Bob no podía yo creer lo que estaba escuchando sobre lo que el hermano estaba diciendo y no era un invento. Él lo estaba contando personalmente. ¿Qué pensó usted sobre eso? Mientras hemos estado hablando de esto, se me vino a la mente, si midiéramos lo largo de esta mesa, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que conseguir algo que es un estándar de medidas. Así es. Y usaríamos ese estándar para medir la mesa, sea pulgadas, pies, yardas, lo que sea. El estándar está mal en la vida de muchas personas. Y como resultado de eso, ¿cuál es el resultado? Si medimos esta mesa y decimos que las medidas no son exactas, no es algo tan serio. Pero cuando se está hablando no solamente de la vida y muerte, pero se está hablando del cielo y el infierno, sí, es muy serio. Si me está dando un infarto, yo quiero un doctor que sepa lo que está haciendo. Que sepa lo que está haciendo. Eso es algo serio, pero estamos hablando de algo que es aún más serio que eso. Y Bob usó el término apartando a las personas. ¿Qué tan serio es eso? ¿Pero ellos recibieron algún tipo de retribución por eso o no saben? Bueno, yo no sé de ninguna porque estos hombres que acudieron, ellos son, diciéndolo de esta manera, ellos son hombres de renombre. Ellos son predicadores de nombres muy importantes, así que ¿quién les pudiera dar a ellos o decirles algo? Uno puede llegar a ser tan grande que ya no hay ninguna autoridad para uno. Claro, y eso es peligroso. Sí. Es extremadamente peligroso y un error, porque ninguna persona está por encima de la verdad. Una vez más, regresamos al tema, el espíritu de verdad. Ninguna persona está por encima de la verdad. La reforma que trajo la palabra de Dios de vuelta al pueblo de Dios es uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Y de ello surgió el entendimiento de I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. de la revelación progresiva de Dios
y comenzó a desarrollarse en todo eso. Cuando se había prohibido bajo la Iglesia Católica y el idioma latín, no podíamos entender, nadie podía tener la verdad, más que unos cuantos, y aún ellos no la entendían. Pero la Reforma nos trajo esta palabra que ahora podemos estudiar y podemos ponerla en la mesa de toda persona que quiera una. Así que, mire, la idea entera de que el católico, y mire, yo no quiero denigrar a la persona que sea católica, yo sí creo que si su fe está en Cristo, la salvación es suya, pero todo el sistema católico Fe en la iglesia. tiene su fe en la iglesia. Y la Reforma nos trajo la información de la Escritura, ese clamor que fue Escritura sola, nada más, solamente la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Solamente fe, solamente la Escritura. Estas son las grandes verdades que han marcado el levantamiento de la influencia del cristianismo a partir desde el principio de los 1600 hasta el día de hoy. Así que bajar la guardia y decir que no debió haber sucedido es ignorancia completamente. Simplemente es Realmente, algo muy ¿qué ridículo. quiso decir él con eso de la Reforma? Yo no lo escuché, así que yo escucho a los hermanos. Bueno, ellos dijeron que la Reforma había terminado y que la Reforma jamás debió haber sucedido. Así que cuando Martino, bueno, es que hay muchos reformadores, pero Martín Lutero es el más prominente. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta del castillo de la iglesia en Wittenberg, Alemania, protestando básicamente en contra de la corrupción. Esas 95 tesis no tenían tanto que ver con la justificación por fe, aunque existían esas porciones, pero estaban más en contra de los abusos que estaban sucediendo dentro de la iglesia, las Vendiendo indulgencias y todo indulgencias. eso. Es correcto, así es. Mire, la penitencia y cosas como esas. Y después una cosa lo llevó a otro, y lo que sucedió fue que Martín Lutero y muchos otros, como Albert Zwingli y John Huss, antes de Martín Lutero, John Wycliffe antes de John Huss en Inglaterra, lo que ellos hicieron fue, bueno, realmente fue un mover de Dios. Por eso, al decir que eso jamás debió haber sucedido, mire, eso es demoníaco, porque el Espíritu Santo se movió sobre estos hombres y ellos no estaban leyendo obras que alguien había escrito en el Miles pasado. derramaron su sangre, entregaron sus vidas. Muchos, así es. Pero ellos estaban leyendo la palabra de Dios. Sí. Eso es todo lo que estaban haciendo. Ellos estaban, mire, el Espíritu Santo se movió sobre sus corazones para ver la corrupción que estaba sucediendo. Eso los contristó tanto, así que el Espíritu Santo los llevó a la palabra de Dios, y al leer la palabra de Dios sus ojos fueron abiertos al hecho de que no solamente el sistema de indulgencias estaba siendo corrompido, sino que todo el sistema de Sí. las indulgencias era corrupto Sí, y antibíblico. claro. El sistema de la penitencia, la adoración de los santos, no solamente la adoración de los santos, no solamente eso era corrompido o estaba siendo corrompido, pero toda la adoración de los santos era antibíblica. El poder del Papa sobre la iglesia, eso era antibíblico, no se encontraba en la Escritura. Así que comenzaron ellos por la Escritura, y levanto el iPad, pero tienen la Escritura ahí adentro, ¿verdad? Por la Escritura ellos comenzaron a darse cuenta que el Papa no tiene autoridad sobre la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Así es. el sistema de las indulgencias, el pagar dinero
para el perdón de los pecados. Mire, la Biblia no nos enseña eso. No nos enseña que le tenemos que dar dinero a la iglesia para que mis pecados sean perdonados. La Biblia no nos enseña eso. Los pecados son perdonados solamente por gracia mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz y que Él resucitó de los muertos. Así es como nuestros pecados. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Son perdonados. Somos justificados por fe nada más. Así que comenzaron a descubrir estas cosas, que la Biblia es nuestra autoridad, nuestra única autoridad, y no las decisiones del Vaticano, las decisiones anteriores del Vaticano, ni las escrituras de los fundadores de la iglesia primitiva. Esa no es la autoridad, sino la Biblia misma es nuestra única autoridad. Comenzaron a descubrir también estas cosas por la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, y la reforma sucedió, y la gente comenzó a salir de la Iglesia Católica Romana, y ese no es el tema entero, que la gente salió de la Iglesia Católica Romana. Lo que sucedió fue que la gente comenzó a recibir Sí. a Cristo en verdad. Recibieron y la gente comenzó a poner su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, para la salvación, y no en la iglesia para la salvación. Porque ellos comenzaron a leer, se dieron cuenta por la palabra de Dios que la salvación no está en la iglesia, la salvación está en Jesucristo, Claro. nada más. Así que comenzaron a darse cuenta de todo eso, y después lo que sucedió fue que un movimiento entero comenzó, le llamamos la Reforma, en el que la persona por miles y con el tiempo fueron millones, cientos de millones de personas fueron las que experimentaron esa experiencia verdadera de la salvación. Y mire, al pasar el tiempo, lo que pasó fue que la gente comenzó a apartarse de la Iglesia Católica Romana, y a nosotros, o más bien a ese grupo, se le llamó protestantes, porque protestaron en contra de las doctrinas Así es, antibíblicas así de la es. Iglesia Católica Romana. Y bueno, mire, voy a repetir lo que Loren dijo. Todo lo que yo les acabo de decir es algo que está en contra de la doctrina católica romana. Como persona, si es que hay una persona allá afuera, y estoy seguro que la hay, que sea católica romana, lo que les acabo de decir no es un ataque a ustedes como individuos, pero lo que sí estoy atacando es al catolicismo Sí, romano y su exactamente. doctrina, lo cual enseña que la salvación es a través de la iglesia, y que enseña realmente una mezcla, pero es una mezcla muy mala de fe en Cristo, porque los católicos romanos sí enseñan eso, los ortodoxos sí enseñan fe en Jesucristo y en su sacrificio de expiación, que Él es el Hijo de Dios, pero la mezcla junto con todo eso es muy malo y corrompe tanto que, bueno, que lo que pasa es que ya no existe una fe solo en Cristo, nada más para la salvación, sino que termina realmente siendo fe en mis obras, fe en la misa, fe en mi sacerdote, en mi confesión, fe en mi una vez más, ir a la misa, y fe en la iglesia, fe en el Papa. Y lo que pasa es que la fe en Cristo se hace algo muy diminuto,
y la fe en la iglesia se convierte en algo Ellos preeminente. intentan, cambiar la palabra de Dios. Y durante el tiempo a que te referías, estos hombres que hicieron tan grande impacto en la palabra, en la obra de Dios, estos individuos en aquellos días no habían Biblias. Correcto. La Biblia estaba atada al púlpito. Para la gente A eso común. me refiero. Sí, No así habían es. Biblias disponibles para el pueblo vulgo. Y no muchos predicaban de la Biblia tampoco. Así La es. Biblia realmente no era la fuente. Ellos no consideraban la Biblia. Ellos, de hecho, si tenían una Biblia, era casi en contra de la ley al tener una Biblia. No, eso era lo Sí. que sucedía. Así que El latín era visto como el idioma santo de Dios, así que el idioma común de la gente era un idioma de campesinos y Dios no hablaba con la gente común, él solo hablaba con la iglesia. Así es como ellos así lo es, y veían. todavía es así, todavía es así. Correcto. Quieren hacer a María parte de la Trinidad, ¿no? Corredentora. Corredentora. Se nos terminó el tiempo, no se pierda la próxima programación, no se pierda nada.